Cavernícolas. Cavernícolas, pónganse cómodos, pero también muy atentos. Y esto que voy a decir es muy serio. La verdad es que este episodio es un episodio que era infaltable porque vamos a hablar de temas que incluso voy a hacer un pequeño disclaimer. Los temas que vamos a tratar en este episodio son serios, son preocupantes y también pueden ser muy sensibles para cierta población, para cierto segmento de la población. Y yo también les diría que tal vez, yo sé que muchos escuchan estos episodios con sus hijos, con sus hijas. Posiblemente este sea un episodio más para el mundo adulto y después cada uno de ustedes hablar con su mundo infantil. Porque vamos a hablar de temas que son realmente sensibles, son temas que, como saben, en esta cueva, en esta fogata, buscamos ir a tratar, a depurar, a romper esos tabús que tenemos en nuestras conversaciones, que socialmente a veces evitamos tocar. Este tema, este capítulo, toca temas como estos. Vamos a tocar temas serios, temas muy sensibles y temas que estoy seguro que a ustedes, como a mí y como sociedad mexicana, pero también global, nos duelen, porque vamos a hablar de las violencias sexual infantil y también de lo que ocurre con las leyes en un país como esto y también los números, los datos, las cifras que nos reportan hoy en el país de las incidencias de casos de violencias cometidas con el mundo infantil y juvenil. Cavernícolas, bienvenidos a este episodio. Y como siempre, yo puedo decir que voy a dar la bienvenida y empiezo con un agradecimiento especial para mi invitado de hoy, para nuestro cavernícola invitado de hoy, porque yo creo que hoy nos ha puesto a muchos de nosotros un ejemplo de qué es levantar la voz de manera clara, frontal, directa y también vivir su propia historia con mucho orgullo y mucha responsabilidad. Y hoy tengo en la cueva como nuestro cavernícola invitado a mi querido Salvador Cacho. Cacho, bienvenido, amigo. Bueno, muchas gracias por toda esa introducción, por tus palabras y sobre todo por abrir el espacio para esta conversación. Escuchaba el disclaimer que hacías y creo que te faltó una palabra para hablar sobre este tema y posiblemente sea una de las más importantes. Es un tema con todos los adjetivos calificativos que tú enlistaste, pero sobre todo es un tema que incomoda. Sí. De este tema no se habla. Así es. Porque vivimos en una sociedad donde al día de hoy hablar sobre violencia sexual infantil es un tema muy incómodo. A la gente no le gusta escucharlo porque creen que si no escucha de ello, entonces no pasa. Sí, se invisibiliza. Creo que desafortunadamente en un país como México, que hoy en día liderea el muy deshonroso primer lugar a nivel mundial en violencia sexual infantil, cosa que es lamentable, esto es una realidad que va mermando en el tejido social en absolutamente todos los estratos sociales de nuestro país. No es algo que únicamente pase en un decil de la sociedad. En un segmento socioeconómico particular. No, eso es algo que pasa en todos lados. En todos lados, sí. Y creo que además también es muy importante el decir que, posiblemente es algo que tú sepas, pero si yo hoy pregunto en la audiencia que qué es en lo primero en lo que viene a su cabeza cuando yo les digo un acto de violencia sexual o un acto de violencia sexual infantil, en el imaginario colectivo, lo primero que viene a la mente es un hombre abusando de una mujer o un adulto abusando de una niña. Sí. ¿Por qué? Porque esa es una construcción social que se ha hecho a través de los años. Yo creo que y las cifras también, los datos lo dicen, ¿no? A ver, los datos lo dicen, pero yo también, en este punto de alzar la voz, yo también he tratado de hacer un statement bastante importante y es: a los hombres también nos violan. Sí. A los niños también nos tocan. Y aquí dos cosas. O sea, por un lado, eso no te hace ni menos merecedor de cariño, ni te define como persona. Respeto, ¿no? Lo has dicho mucho tú. O sea, a mí lo que me pasó me marca, pero no me define. Exacto. Es una parte mía, pero hasta ahí, ¿no? Pero a los hombres también nos pasa. Y en términos de las cifras de lo que se tiene en México, estamos en una proporción bastante similar al de las mujeres. O sea, obviamente se visibiliza mucho menos porque
por muchas variables, pero yo creo que la principal es que vivimos en un México que al día de hoy sigue siendo una sociedad enormemente machista, Sí. donde como hombre no denuncias, no hablas, no lo cuentas y no lo externalizas. Pero cuando se ven los datos y las cifras, pues esto anuncia y nos muestra que el 60% de los casos son niñas y el 40% de los casos son niños. Entonces, en ese punto la proporción es algo muy importante, o sea, entrando en esta parte de las cifras. Y que son cifras oficiales. Y también yo revisando cifras, Cacho, veía que entre 0 y 5 años el porcentaje de niños y niñas es alrededor de estos 60-40. Correcto. Y después de 5 a 12 años se va a 70-30. Sí. Y después de arriba de 12 años a la mayoría de edad, ya se va a, creo que el 90-10. Es correcto. Pero es un tema de cifras oficiales. Que ahí entramos en un enorme debate. O sea, correcto. México no tiene una medición oficial desde 2020. Yo las cifras más oficiales que podría llamar es un estudio de la OCDE que se presentó en 2020. Este es un gobierno, y el anterior han sido gobiernos a los cuales no les gusta los números. No, y se desmantelan no les gustan instituciones. los datos y justamente han desmantelado las instituciones que nos daban un poco de acceso a la transparencia, que nos permitían tener medición de datos. Por ejemplo, yo no puedo pensar en cuáles son las cifras reales de este país después de que, si el último estudio fue en 2020, pues yo no sé cuáles serán los números a posteriori de pandemia. Sí. Porque en pandemia muchísimas personas, o sea, muchísimos niños, niñas, adolescentes, Las familias. las familias estuvieron en casa, confinadas con quien muchas veces es su perpetrador, ¿no? Porque estamos hablando de que el 75% de los casos de abuso sexual infantil pasan a manos de alguien de tu primer círculo o alguien de tu familia. Entonces, medir hoy en día la realidad de México es algo imperante. O sea, yo creo que si el gobierno no lo está haciendo, hay una urgente necesidad de ponernos de acuerdo como sociedad civil para poder conocer y ver los datos y las cifras reales de en dónde estamos parados como país. Cacho, tú además eres nos conocimos antes de que tú tuvieras la valentía de salir a los medios, de poner en la agenda pública, que lograste poner en la agenda pública tu caso, ¿no? Un caso personal, y también hablar de los números y hablar de la justicia y de la no justicia que puede haber en México. Nos conocíamos profesionalmente. Correcto. Y después nos reencontramos, yo te reencontré viéndote en medios. Pero tú eres un politólogo, comunicólogo, hoy te has vuelto activista también de estas causas, si me permites ponerlo, porque eres un vocero, y un vocero que tiene mucha legitimidad, y también tienes con qué, pero también te has vuelto un símbolo de coraje masculino. Eso me encanta de ver este Cacho, ¿no? Que habla y que acompaña, como en el caso de Cavernícola, como un espacio para hablar de las cosas que no se hablan, y ese es el tema de hay que hacerlo con valentía, con amor, con coraje, con vulnerabilidad, Cacho. Y también, o sea, tú estás hablando desde lo que viviste, desde cómo lo procesaste también, cómo lo has trabajado, pero también con mucha formación como comunicólogo y como sabedor de cómo se pueden mover las agendas, Cacho. Fue una decisión complicada. En efecto, nos conocimos ya hace unos ayeres. Ajá. No digamos tantos para que no hagan cuentas, pero ya hace algunos. Y cuando yo tomé la decisión de denunciar, para mí evaluar si hacer el caso público o no fue una decisión que se tuvo que consensuar varias veces y con varias personas en una mesa de estrategia, un equipo legal, un equipo de comunicación, un equipo de mi red de apoyo, ¿no? Claro. Para tener muy claro cuáles eran las variables que podía haber. Yo creí tener claro frente a quién me iba a enfrentar en términos familiares al momento de denunciar, y siempre creí que el hacer público mi caso se iba a convertir en un elemento clave para poder visibilizar la situación, pero sobre todo a sabiendas de lo que es capaz mi contraparte familiar, pues de que no trataran de ejercer tanta corruptela en un país donde sabemos que la corrupción es el cáncer nuestro de cada día. Entonces, yo no ganaba nada haciendo público mi caso. De hecho, fue tener muy
muy, muy claro el que yo me iba a poner en un escaparate o sea, a la opinión pública de lo que todo el mundo quisiera creer. Sí. Afortunadamente yo no vivo del que dirán. Entonces eso pues lo hice a un lado, pero los palos de ciego también sacan chipote. Entonces era eso, era hacer público el capítulo más oscuro de mi vida. Claro. Era salir como hombre, que esto es algo que yo tenía muy pocos referentes al respecto, ¿no? O sea, yo cuando yo decido denunciar y yo hago este análisis de quiénes habían sido los hombres que en algún momento habían alzado la voz en México, yo tuve la fortuna de tomar clases en la universidad con Barba, Jesús Barba, que es uno de los primeros denunciantes de uno de los máximos pederastas de la historia, de Marcial Maciel. Él es quien detona el caso. Y lo que hizo Barba ha sido extraordinario, y la manera en la cual ha abierto la situación a mí me parece algo aplaudible. Y después conocí el caso de Mauricio Martínez, un actor que estuvo en... No recuerdo qué programa de estos de Televisa, y él denunció a quien había sido el productor, y después de él vinieron varios casos de denuncias contra este director. Pero eran los únicos dos referentes que yo tenía al respecto. Entonces fue un análisis de variables donde yo decidí asumir el riesgo porque me la jugué pensando que mediáticamente las instituciones encargadas y responsables de ejercer justicia iban a sentir una presión, porque al final del día el cuarto poder serán y siguen siendo los medios. Entonces esa fue mi línea. Yo me acuerdo perfecto que el primer día que llegué al despacho de los Nazar, a mí el güero me dijo: vas a terminar siendo un activista en la causa. Y le dije: güero, no hay manera, yo lo único que quiero es buscar justicia. Vamos para que esto sea un proceso limpio, correcto, bien hecho, que se pueda llevar a cabo de una manera rápida. Me dijo: vas a terminar siendo activista. Le dije: no, güero, no hay manera. Bueno, uno, afortunadamente, soy humano y por lo tanto reconozco que me equivoco ampliamente. Pero una causa, es que tiene una causa con tan pocas voces, con tan pocos referentes, Cacho. O sea, en realidad es difícil que no suceda así, ¿no? Hoy ver, y que veo también yo muchas notas que hablamos, o sea, te has convertido en este símbolo de coraje masculino para hablar algo que es tan delicado, tan personal, tan íntimo, pero tan común socialmente, ¿no? Tan común en este México. Es mucho más común de lo que quisiéramos creer. Y está callado, está invisibilizado, Cacho. Ese es el coraje que puede dar detrás de ello, ¿no? Claro que está invisibilizado, y además aquí hay un punto también muy importante, Omar. Hay un pacto intrínseco dentro de esta sociedad en la cual todos conocemos a una víctima, nadie conoce a un agresor. Sí. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera todos terminan callando. Bueno, estaban chavos. Bueno, es que... justificando, ¿no? Se justifica. Oye, es que ese señor de 65 anda con una niña de 17. Es que ella lo ve por su dinero. No, a ver, espérate. Eso de entrada, ella no es mayor de edad. Sí. Lo siento mucho. O sea, es un delito, ¿no? O sea, hay un pacto socialmente. Esto se ha permitido generacionalmente. Y eso es un horror. Oye, Cacho, y tienes toda la razón. Voy a decir algo que pocas veces lo puedo decir. Hoy creo que en este contexto me hace sentido, no sé a ti también, pero, ¿sabes? Yo soy antropólogo y he estado y hago investigación de mercado y he estado en diferentes espacios, pero también hay muchos lugares que me invitan a comer, cenar y para conversar. Y cuando tocamos temas como estos, no he encontrado ninguna sala, ninguna comida donde alguien no veas que se incomode por el tema. Por supuesto. O sea, es un tema de los secretos que más guarda las familias. Y lo invisibilizamos las propias familias, pero también como que socialmente queremos justificar porque pareciera que en todos lados, en todas las generaciones, en todas las familias ha pasado. Por supuesto, es algo de lo que no se... O sea, es un tema que incomoda porque alguien siempre sabe que hay algo que se está ocultando, ¿no? O sea, es algo terrorífico. Y tiene razón, o sea, hay víctimas, pero no hay victimarios. Correcto, o sea, todos conocemos a alguien a quien le pasó algo. Sí. Nadie conoce al agresor. Sí. Alguien tenemos aquí un invitado, Andrés Cárdenas. Él decía que en el linajes familiares, cuando hay siempre que hay
un agresor o una agresión sexual, y sobre todo es infantil o es al mundo femenino, que es como este estigma con el que tú hablabas, si la segunda generación no lo cura, si alguien no levanta, se perpetúa y se vienen manifestaciones que van subiendo, como alguien que se quiere quitar la vida, alguien que se vuelve más violento sin entender, o que empiezan las enfermedades que se perpetúa en algún gen de la familia, en alguna energía de la familia. Es importantísimo pararlo. Es también visibilizar que no es, o sea, no debe estar normalizado la agresión, el agresor. Correcto. O sea, es parte de la estructura y de la composición familiar. Yo puedo hablar me cuesta mucho trabajo llamarle lo que era mi familia, ¿no? O sea, hoy en día, después de ver lo que han sido capaces de hacer por defender un pederasta, me cuesta mucho trabajo pensar o concebir que en algún momento de mi vida sentí cariño por ellos, ¿no? Claro. Yo creo que ha sido de los procesos más complicados después de denunciar, el ver de lo que es capaz la gente y hasta dónde son literalmente capaces de llegar con tal de preservar la institución, la familia, la imagen de la familia feliz. Perdón, eso no existe. O sea, cuando tú estás dispuesto a ayudar a un pederasta a huir de su país para que no enfrente un proceso judicial, perdón, o sea, eres un cómplice de un pederasta. O sea, ¿tienes conciencia de lo que te estás convirtiendo? No, o sea, yo puedo ayudar, no sé, a un amigo que se pasó que está en el torito porque no pasó el alcoholímetro. Bueno, sí, a ese sí le echas la mano, pero ayudar a alguien que está acusado de haber cometido el que yo considero el crimen más terrible contra un niño, niña o adolescente durante la infancia, porque el abuso sexual infantil es transgredir la dignidad, el físico, la confianza. Yo hoy puedo hablar las cosas, pero las hablo, pues, o sea, tengo 37 años. Fui consciente de mi historia a los 26. He pasado por terapias, he tenido la dicha y la bendición de poder contar con un grupo de apoyo, con un equipo médico, con pagar antidepresivos. O sea, he podido tener muchas cosas. Yo puedo hablar de mi situación y de mi historia de cierta manera. Claro. Siendo siempre consciente de este punto de privilegio para poder salir adelante. Pero esto... de procesarlo, de llevarse a trabajarlo, o sea, acompañados. Cuando tú piensas en que esto comenzó a los 5 o 6 años y te lo hace alguien en quien tú crees, en quien tú confías, a quien le tienes admiración, que es parte de tu familia, donde a ti en tu familia nuclear te enseñan que la familia es lo más importante, que esta es la gente que te va a cuidar, esta es la gente con quien tú puedes estar tranquilo. Los de afuera son los feos, los de afuera son los que te pueden hacer daño. Tú cuídate de los de afuera, porque aquí adentro todos te queremos y todos te vamos a cuidar. Sí, entonces, es un plan. O sea, cuando eso truena, entonces te das cuenta del daño que te provocaron. Porque, o sea, te robaron la infancia. O sea, te roban una parte muy importante de tu infancia. Te roban la inocencia. Te roban tu dignidad. Te roban la confianza. Te roban o sea, depende de cada caso. En mi historia era un poco si dices algo no te van a creer, te van a dejar de querer, ya no te van a hacer caso, tu papá te va a regañar, ya no vas a ser el consentido de tu mamá. O sea, hay una narrativa y una manipulación con la cual te envuelven, pero no solo te envuelven, esto se impregna y te deja marcado. O sea, yo no entro tanto en esta parte porque más yo no soy un experto de esto. Yo he alzado la voz, pero hay una parte que yo he aprendido en la que no suelo entrar, pero es como la parte cognitiva y neurológica y de cómo funciona todo, no de cómo funciona, de las afectaciones que tienes cuando pasas por una situación como esta. Y lo que pasa es que toda esa manipulación pues, se convierte en un nunca soy suficiente, siempre hay un síndrome del impostor, no sabes si te quieren, si no te quieren. El tema de la confianza es algo muy complicado y bueno, y después lo que te das cuenta es que tienes que empezar a trabajarlo porque no es normal vivir así. O sea, ¿cuándo lo fuiste reconociendo, Cacho? ¿En qué momento? Yo fui consciente de esto en enero de 2016. Yo era, en muchos casos, quienes somos sobrevivientes de esto, el cerebro es la máquina perfecta. Y lo que pasa es que el cerebro te salva y te disocia. Tú no eres consciente porque entras en ciertos estados de shock que
te bloquea. O sea, te bloquea por completo la cabeza, el cerebro. Y pasas tu vida, claro, con comportamientos igual que no sabes de dónde provienen, pero no eres consciente de qué fue lo que te pasó. A mí me revienta todo cuando a mí en enero de 2016 me busca Victoria, la hermana de mi agresor, para invitarme a un café. Y ella en ese café lo que quería era pedirme ayuda porque ella se estaba divorciando. Ella se había casado con un argentino, se estaba divorciando y quería sacar a sus hijos del país. Resultaba que los niños eran chiquitos, entonces ya sabes, pasaportes, las dos firmas, pero estaban divorciando. Y cuando me dice que era lo que estaba pasando, pues ella se estaba divorciando porque ya se había divorciado. O más bien lo que necesitaba estaba separada, estaba en eso. Ahí no recuerdo muy bien. Pero lo que voy es, lo que quería eran los pasaportes. Quería los pasaportes porque resulta ser que su exmarido estaba abusando de sus hijos. Entonces, bueno, aquí también, en esto que tú hablabas ahorita de lo que te decía Andrés, me dijiste que se llama, Sí. De cómo estas cosas pasan en un mismo entorno familiar. A mí sí realmente, y no lo digo en ningún otro tono más que un análisis, tú que te dedicas a esto podrás tener mucho mayor contexto al respecto, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el que en una misma familia nuclear, pues la hermana mayor se haya casado con un pederasta, el hermano menor sea un pederasta y la en medio, pues bueno, yo no sé sus telarañas, pero que en una misma familia nuclear tengas ya dos casos de esto, a mí me parece algo que es una red flag impresionante, ¿no? Sí, y es lo que nos dice, se va perpetuando, se va heredando de alguna manera si alguien no levanta la voz y lo rompe. Claro. Entonces, a mí en ese momento, cuando a mí Victoria me cuenta lo que está pasando, a mí se me vino el mundo encima, porque fue el momento en el que o sea, fue como igual y no es Gabriel. O sea, vi mi vida pasar como de película frente a mis ojos y destaparon esa caja y yo, o sea, pues, pensé que podía ser Felipe el agresor, ¿no? Entonces esto a mí me llega cuando tengo 26 años. Así es. Hace, sí, iba a cumplir 27, sí. Y ahí, o sea, ya siendo adulto fue que fui consciente de mi historia. Entonces fue pues ir a terapia, o sea, psicólogo, psicoanálisis, psiquiatra, eso como es de una parte médica, ¿no? Porque primero caes en una depresión y después pues te enojas contigo mismo y yo me preguntaba cómo era posible que en tantos años nunca hubiera visto eso de mi persona y después te enojas contigo porque piensas que, pues no sé, yo me hacía mucho esta pregunta y decía, bueno, igual y de chiquito pues estaba muy chiquito, pero ya a los 12 años, ¿por qué no pusiste un alto? Hasta que después entendí que, o sea, entiendes estos círculos y entiendes cómo entras en estos, es una cosa horrible, ¿no? En estos círculos viciosos, ¿no? Y bueno, y después me desenojé de mí mismo y me perdoné. Es una conversación muy difícil contigo mismo, ¿no? Y es también aceptar que pues, estamos mal, o sea, podemos estar mal y puedes tener un mal día y puedes decir estoy en depresión, necesito ayuda. O sea, y eso al igual que el abuso no nos hace ni menos hombres ni menos dignos de nada. O sea, es reconocer nuestra propia condición humana, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 2016, pues fueron años de un camino complejo, complicado. Y después yo en 2019 vi la iniciativa en aquel tiempo, la senadora Josefina Vázquez Mota, para que estos delitos fueran imprescriptibles. Porque el primer acercamiento que nosotros habíamos tenido con un despacho, lo hicimos todavía desde un punto como muy, muy temerosos de qué era lo que pasaba. Y entonces ni siquiera pudimos abrir la conversación de una manera frontal. Fue más bien oye, hay una situación como esto, ¿qué opinas? O sea, ni siquiera fue, esto me pasó a mí, fue como, esto está pasando. Y fue uy, no, esto está prescrito. Yo me quedé con esa idea. Cuando veo la propuesta de Josefina, entonces digo, ok, esto es algo que vamos a poder pelear. ¿Por qué? Sí. Porque podemos pedir un principio de retroactividad de la ley ante la Suprema Corte. Y 2019, México Mágico Musical, la ley fue aprobada y promovida hasta
hasta septiembre, octubre de 2023. Y ya ahí fue cuando yo tuve el primer acercamiento con los Nazar. Y lo primero que me dijeron fue, bueno, a ti te dijeron que está prescrito. ¿Quién te lo dijo? Primero haz una relatoría de los hechos y tráemela y sobre eso revisamos. Y entonces, cuando leyeron mi historia, era complicado porque los episodios habían pasado en 3 entidades federativas distintas. Entonces había que decidir en cuál de las 3 se denunciaba para ver qué era lo que podía pasar. Y yo tomé la decisión de denunciar en la Ciudad de México porque era la entidad federativa en la cual yo podía pedir más años de cárcel para un pederasta. Entonces esa fue la evaluación que se hizo, por la cual la decisión de denunciar se tomó así. Leíste la geografía. Exacto. Con este criterio, ¿no? Sí, sí. O sea, igual y me decían, es que igual y es más sencillo denunciar en el Estado de México que en la Ciudad de México, porque fíjate que a quien le toca el tema de niños en la Fiscalía en la Fiscalía de la Ciudad de México, TAS y esto otro. Y yo dije, no, ya si me voy a aventar esto, pues lo voy a hacer desde en donde realmente pueda pedir una mayor pena en términos de justicia, ¿no? O sea, yo creo que lo que yo pido no es nada anonadante. Yo lo único que pido es justicia. Él cometió un delito. Él cometió un gran delito. Él violó a un niño durante su infancia y durante su adultez, o sea, durante su adolescencia y durante su adultez. Y yo siempre fui un niño y después un adolescente, ¿no? Entonces, eso en esta sociedad, desde el esquema más jovesiano, si lo queremos ver así, donde los seres humanos cedemos parte de nuestras libertades al nacer para que el Estado nos brinde cierta seguridad, bueno, en una sociedad como la que nosotros vivimos, él tendría que enfrentar una pena por los actos cometidos. Entonces, yo no he pedido absolutamente ninguna otra cosa que no sea justicia. Es algo inalcanzable en un país como en estas instituciones. Sí, en esta circunstancia que hoy nos dejan, o nos han heredado en este 2025 del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Judicial. Sí. Y es un tema donde, Cacho, 2023... sacas a la luz. 2023. Sí, eso, en 2023, cuando aprueban la ley, yo empiezo a ver de qué manera podemos construir el caso y yo denuncio en febrero de 2024. Y además, bueno, creo que esto ha pasado yo siento que ha sido una eternidad. A él lo detienen en abril, a mediados de abril, en circunstancias muy peculiares, lo dejan en libertad 3 días después y pidieron duplicidad de término. Entonces, a los 6 días se llevó a cabo la audiencia. El juez Júpiter López Ruiz, que tiene un historial impoluto, imagínate, no vinculó a Javier Duarte. Ya con eso te digo todo. Dice que todo está prescrito y yo como víctima tenía derecho a apelar a la decisión. Entonces apelo a la decisión, pero claro, no le dictaron prisión. Obviamente lo primero que hizo fue salir del país. Entonces, para cuando ya se llevan a cabo las audiencias de alegatos aclaratorios, él ya no estaba en México. Presentaron como prueba de que no estaba en México un mail de su hermana, o sea, imagínate, Victoria. ¿Con quién hablaste? Con quien yo había hablado, a quien había ayudado por 8 años. O sea, porque no solo hablé, sino que 8 años la acompañé en su proceso de denuncia de Victoria. Sí fue un caso que logró meter a su exmarido a la cárcel, salir del país, todo. O sea, Victoria debería de ser una vocería de que sí se puede hacer justicia en este país, pero no, ella decidió convertirse en una cómplice de un pederasta. Entonces, le mandó es que a mí me da mucha risa porque le mandó un mail que presentaron como prueba para decir que no estaba en México, un mail en el que le pide que si por favor no le puede ir a dar clases, creo que de matemáticas, a sus hijos. Entonces, bueno, hay gente a la que le hace falta una conexión neuronal, porque yo no puedo creer que están acusando a tu hermano de ser un pederasta y tú mandas como justificación un mail pidiéndole para que se vaya a España a ayudarle con tus hijos. O sea, hay algo que no está haciendo clic ahí. Pero de nuevo regresamos a esto, o sea, hay algo dentro de esta composición y estructura familiar que no está bien, ¿no? Que nos dice que no macha. No, o sea, de una manera como sana. O sea, una manera donde dices, oye, aquí hay algo, hay un patrón. Exacto. ¿No? Pero y además hay un tema muy importante que es la congruencia. Y yo creo que es la congruencia con la cual tú te riges y con la que vas por la vida. Sí. O sea, y también hay un tema de dignidad.
O sea, oye, tú y yo somos hermanos, perdón, te las estás viendo negras. Mi prioridad, yo ya logré sacar a mis hijos de ese bache. Ya logré meter a la cárcel a un abusador. Ya me salí del país porque no me sentía seguro ahí. Perfecto. Tú eres mi hermano. Maravilloso. Yo a ti te creo. Te lo voy a decir en corto. Yo a ti te creo. Pero mi prioridad son mis hijos. Mis hijos que ya pasaron por una situación horrible, lamentable. Yo no los puedo. ¿Tú entenderás? Yo a ti te creo. Pero tú entenderás que después de lo que ellos vivieron, ellos no pueden estar en contacto con una persona que está siendo acusada de ser un pederasta. Pero no, ahí no hubo dos neuronas que hicieran sinapsis. Y entonces lo que ellos hacen es encubrirlo. Entonces, o sea, a mí eso es de las cosas que más me ha... O sea, es un escenario que tú dices, oye, ya no. O sea, es un escenario donde dices, puedes entender que una familia desde ese entorno dice, vamos a estar en las buenas y las malas en los dos, pero hay circunstancias donde en las buenas y las malas tienen un límite. Por supuesto. ¿No? O sea, el tema la donde vida tiene tienes límites, Omar. Los niños que crecen al lado, dándole cobijo en una casa a un hombre, a un mayor que también está siendo acusado de ser abusador, niños que han sido abusados. Correcto. O sea, ahí hay un tema que no cacha muy bien como lo que tú dices. No hay una conexión neuronal. Alguien diría, puede ser, hay un karma que se estapa, pero es un tema de rómpelo, piensa en los niños. Oye, piensa en esas infancias. Tu prioridad, o sea, bueno, no sé, yo igual tengo una madre espectacular, pero... Sí, pensaría que lo obvio es pensar en eso, Cacho. Claro. No sucede. No. Y la familia termina encubriendo y haciendo todo para... Lo encubren. Bueno, en alegatos aclaratorios, ya una magistrada dice, no, la resolución de Júpiter fue equívoca, los delitos por los cuales tú lo acusas no están prescritos, y giran una nueva orden de aprehensión contra él. Obviamente hacen la búsqueda, ya no estaba en México, estaba en España, y entonces yo dije, pues a donde tope, y conseguimos una ficha roja de Interpol. Lo detiene Interpol, estando con su hermana y sus sobrinos. Patético. Lo detiene Interpol. Y bueno, ahí entra un proceso un tanto más complicado, que fue la extradición. Al final España decide no conceder la extradición. Pero la extradición es un proceso muy complejo. Legalmente es una cosa sui generis. Porque la víctima no es una persona dentro del proceso. Yo era solamente un tercer interesado. Tenía derecho a tener algo de conocimiento, pero yo nunca pude ser parte. No pude ser parte porque las extradiciones es la Fiscalía General de la República pidiendo la extradición a el Reino de España. En el caso de España, quien funciona es la Audiencia Nacional, que sería el equivalente a la Suprema Corte, y ellos son quienes deciden si conceden la extradición o no. México es el único país de Latinoamérica en cuyo tratado de extradición con España pide, y esto fue una modificación que se hizo a mediados del siglo pasado, pide que el delito para conceder la extradición no esté prescrito en ambos países. España, con todos los demás países de Latinoamérica, tiene esta otra cláusula en la cual, mientras el delito no esté prescrito en uno de los dos, ellos lo entregan. En el caso de México, no. En el caso de México, el delito no puede estar prescrito en los dos, no debe estar prescrito en ambos países. Entonces, ellos contrataron a un abogado de políticos mexicanos que se encarga su especialidad son las extradiciones. Y entonces, bueno, ellos a lo que apelaron es a que el delito estaba prescrito. Una cosa también muy interesante es que él jamás se declaró inocente. Nunca se ha declarado inocente. Ellos a lo que han apelado siempre es a la prescripción. No a la inocencia, ningún tipo de responsabilidad ni ningún... Nunca han apelado a la inocencia. Bueno, en la audiencia de la extradición en España sí dijo que era inocente, pero bueno, también dijo que era español y que tenía una gran conexión con España. Eso fue un montaje teatresco espectacular. Pero también en España te vas políticos y personajes que deben aquí que tener alguna cuenta, se van a España justamente porque es el paraíso. Hoy en día es el paraíso extradición. Y el reducto perfecto para todos los delincuentes mexicanos que no quieren tener una extradición en nuestro país para enfrentar la justicia. Desafortunadamente, la muy mala relación diplomática que hoy en día tiene el gobierno de México con España también es uno de los puntos que ha mermado de manera considerable no solo mi situación, sino creo que si estadísticamente se revisa
la cantidad de extradiciones que se han concedido o brindado durante el último sexenio y lo que va de o bueno, desde que empezaron los problemas por aquello de las disculpas por la conquista hasta ahorita, la cantidad de extradiciones que se han concedido entre ambos países es realmente mínima, porque la situación diplomática no ayuda a que exista este ánimo de cooperación entre ambos países. Sin duda. Oye, yo es un tema de los pendientes que estamos viviendo hoy con estos gobiernos que nos tocan en estos 2 últimos sexenios. Cacho, y hoy, en este escenario donde te das cuenta que todo tienes un tramo que recorrer para alcanzar tu objetivo de justicia, yo creo que hoy te has convertido en este símbolo de coraje, este símbolo yo diría de coraje masculino. ¿Qué significa para ti hoy estar en este rol? Hoy hay un Cacho antes de el 23-24 a este Cacho. A ver, primero te agradezco lo que me dices. Yo no me veo así. Te lo agradezco muchísimo. Yo digo 2 cosas. Yo estoy haciendo lo que a mí me toca hacer. Y la vida, Dios, como sea la concepción que yo tenga, me ha puesto en ciertos caminos para hacer las cosas. Cuando yo fui consciente de mi historia, tuve una cosa muy clara. Y es, después de un episodio o de una serie de episodios como esto, tú puedes quedarte siendo una víctima o puedes decidir ser un sobreviviente. Y eso tiene mucho que ver con cómo vas a lidiar tú con esto en tu vida. Yo nunca he querido ser una víctima. Nunca quise serlo. Lo fui. Pero hoy en día yo soy un sobreviviente. Entonces yo decidí que iba a afrontar esto de cierta manera. Después de denunciar y conforme esto fue creciendo, pues fui viendo que contar mi historia servía. Y lo que yo digo, y lo digo cada vez que puedo, yo lo único que tengo es una historia que es cada vez menos mía y una historia que yo he decidido poner al servicio de los demás. Porque me di cuenta que alzar la voz no únicamente me estaba sirviendo a mí, sino que yo podía aportar un granito en este mundo. Y yo tenía muy claro, y creo que ya hoy en día tengo la fortuna de conocer algunos casos de gente que me ha dicho, escuché tu caso y me animé a hablar, escuché tu podcast y entonces se lo pude contar a mis papás. Bueno, pues eso ya para mí es devolverle algo a a la humanidad. Y para mí eso, como ser humano, me parecía muy, muy importante. Entonces, en ese punto, pues creo que seguir haciéndolo es algo que a mí no me cuesta trabajo. Cacho, en este trabajo que has hecho, y me llama mucho la atención esas 2 formas de estructurar y también de visibilizar y hacerlo muy, muy sencillo de entender, cómo alguien como tú empieza a tener 2 caminos. Y seguramente hay mucha gente que no logra tener es un proceso en realidad, ¿no? Médico, psicológico, emocional, familiar y también, y puede tener muchas otras listas hasta lo económico. Y tu tiempo, tu agenda, todo, Cacho. Pero dice, yo decidí tengo 2 opciones, ser víctima o ser un sobreviviente. Para quien nos escucha, a esta gente que te ha dicho, oye, te escuché tu caso y me conectó o me dio a lo mejor esta valentía o lo que me hace falta para poder empezar un proceso, para hablar con mis papás o para reconocer en mi familia una circunstancia como esta. ¿Cómo puede alguien diferenciar cuando estás en una situación de víctima y alguien en situación de sobreviviente? Yo creo que es la manera en la cual tú decides ver cómo esto va a haber marcado tu vida o qué es lo que está representando. Yo entendí que eso me había pasado. Supe que en ese momento no tuve las herramientas, ni los medios, ni la forma, no tenía no tuve la capacidad y además me encontraba envuelto en un círculo que no me permitía alzar la voz. Pero entendí que eso ya había pasado. Yo no me iba a pasar la vida lamentándome o preguntándole a Dios por qué me habían pasado esas cosas. Yo tenía muy claro que al toro por los cuernos. Y que eso me había pasado, sí. No me podía definir como persona. Y lo que yo iba a hacer era buscar justicia. Eso por un lado. Por otro lado, también busqué... yo digo que el proceso de salir adelante tiene 2 partes. El buscar justicia, que es la parte legal, pero hay un proceso de sanación. Sí. Y yo creo que en esta parte, sobre todo los hombres, es mucho más complicado, ¿no? El decir... esto me pasó y ahora cómo me reconstruyo. ¿No? Sí.
Claro. Eso es muy, muy... yo creo que esa parte es muy complicada. Yo al final también decidí denunciar porque ya había ya había agotado las opciones con las que había tratado en la parte de la sanación, como para decir, ya le di carpetazo a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que tenía un derecho como ciudadano y como víctima a denunciar. Sí. Entonces yo ya había ido a terapia, seguía yendo a terapia, ya había ido a constelar, ya había trepado cerros, ya había corrido, ya había, me había ido de viaje solo, ya había meditado, o sea, ya había jugado con todas estas opciones. Me seguía faltando algo. Me faltaba esta parte legal. Decidí ir por ello. Y hoy en día me mantengo firme al respecto. En esta parte que me dices la diferencia, pues yo creo que las víctimas, hay veces en las que hay gente a la que le gusta sufrir. Sí. O sea, eso por un lado. Y también hay gente que desafortunadamente no tiene los elementos para llevar un proceso que te ayuden a salir adelante. Entonces, cuando yo digo que esto es una realidad que nos está generando cicatrices muy profundas dentro del tejido social, es porque es una realidad que no se está atendiendo. Las víctimas no, las víctimas no son víctimas porque quieren. Los pobres no son pobres porque por huevones, como dice el imbécil, ¿no? Para poder pasar también de ser víctima a sobreviviente, tienes que pasar por un proceso que no está, que no es tan sencillo y también no siempre es accesible. Yo también por eso he decidido seguir alzando la voz, pues para generar conciencia y para entender que tenemos que, como sociedad, y los gobiernos tienen que poner en algún momento los ojos sobre esto, tenemos que hacer algo al respecto. Cuando a mí me dicen, ¿qué hacemos? Pues campañas, campañas de visibilización. Oye, aquí hay un espacio para venir y hablar del tema. Vamos, le damos. Campañas de visibilización y de concientización, ¿no? O sea, esto pasa muchísimo más y pasa en estos entornos. Y cómo romper ese ciclo, ¿no? Cómo ayudar a que las víctimas también paren, hablen o tengan un poco de, no sé, hay un punto tema de valentía y de entender que no están solos. Es un secreto que, como empezamos diciendo al principio, es un tema del que no se habla. Por lo tanto, cuando tú estás en esto, muchas veces crees que estás solo y crees que esto no le pasó a nadie más y crees que no se lo puedes contar a nadie. Sí. Entonces, pues, una de las máximas dentro de este tema es decir, no estás solo, ¿no? O sea, eso a mí me parece muy importante, ¿no? Es uno reconocerlo. Exacto. Que no estás solo. Exacto. Siempre, yo creo que siempre tienes o puedes encontrar a alguien con quien puedes hablar, ¿no? Lo que yo les digo es, no importa cuánto te tardes, pero tienes que hablarlo. En algún momento tienes o debes de hablarlo. No siempre tienes que denunciar. Muchas veces puedes contárselo a alguien, a tu mejor amigo, a tu esposa, a tu primo, a quien tú le tengas más confianza. Así que, como decía el anuncio, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero yo estoy absolutamente seguro de que es un tema del que no puedes quedarte únicamente tú sabiéndolo, porque te carcome y te atormenta en las noches. Sí. Entonces, esa parte y hago esta como comparación, pero las grandes conquistas de las libertades en este país se fueron consiguiendo gracias a poner los temas sobre la mesa. Hace 25 años en casa de mi abuela, hablar de temas como el aborto, mi cuerpo, mi decisión, el matrimonio LGBT, la adopción homoparental, la eutanasia, eran temas impensables. Sí. O sea, en este conservadurismo social eran temas de los que no se hablaba. Yo creo que hoy en día México ha avanzado gracias a que los temas se pusieron sobre la mesa. Totalmente. A que los colectivos alzaron la voz. A que las madres fueron y pelearon por los derechos de sus hijas para que las mujeres tengan un derecho a decidir. Para que haya equidad por su cuerpo, porque es mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Entonces, las grandes libertades en este país se han conquistado así. Yo creo que para que este tema sea tomado en cuenta, es indispensable que sigamos alzando la voz, porque de lo contrario es algo de lo que se seguirá callando y se seguirá callando por generaciones y familiarmente y socialmente no se le va a voltear a ver hasta que no veamos el terrible problema que representa.
O sea, hoy en día México, por ejemplo, no solo encabeza el lugar número 1 en violencia sexual infantil, somos el segundo productor de pornografía infantil a nivel mundial. Además, o sea, Quintana Roo estaba considerado como el paraíso del turismo sexual infantil a nivel mundial. Y aquí también te pones a pensar y dices, regresamos al tema del pacto. Oye, a ver, este gringo de Connecticut que viene 6 veces al año y se queda aquí, o sea, son datos que se pueden trazar muy sencillo. Este gringo que viene aquí y solo va a Cancún y renta este Airbnb y hay algo, o sea, esto es una red flag. hay patrones o sea, que son... que además, o sea, hay organizaciones que se dedican a rastrear este tipo de cosas. Entonces, que México tenga estos terribles primeros, o sea, está en el top 10 en todos estos temas, a mí me parece que nos habla de una sociedad que no está haciendo nada por sus niñas y adolescentes y por un gobierno al que no le importan las infancias. Totalmente. Oye, y además es que estamos con Ricardo Bucio, hablábamos en otro episodio y hablábamos justamente de esto, ¿no? El tema de, uno, las infancias, otra vez, las desigualdades con las infancias, que es otra. Pero también en este dato, Cacho, que bien citas, el primer lugar en el mundo de abuso sexual infantil, debería de ponernos entonces en alerta. Por completo. De darnos vergüenza. Y no la tenemos. O sea, Josefina cuenta del trabajo que le costó a ella en esa sesión en el Senado poder conseguir que muchísimos de los senadores ahí presentes dieran el voto para que la ley pasara. O sea, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no en automático? ¿por qué no en automático? Esto es una ley que tiene que pasar así, o sea, en fast track. Se tomaron 4 años. O sea, son de esas cosas que dices, oye, esto tiene que ser algo que debe ser no, debe ser hasta incluso, yo diría, Cacho, impensable. Por supuesto. No tienes por qué pensarlo 2 veces. No. Es como la ley, no recuerdo el término correcto, pero es la ley de turismo infantil, en la cual ya no van a dejar entrar a menores a hoteles, si no van acompañados de sus padres. A mí me parecería algo básico, ¿no? O sea, el sector del gremio hotelero tendría que estar de acuerdo al respecto. Bueno, es algo que se está regulando y que está teniendo unos costos políticos en muchísimos estados brutal. Y es de estas cosas que dices, ¿por? O sea, y no solo te preguntas por, sino que también te haces este cuestionamiento de, perdón, pero ¿en qué sociedad nos estamos convirtiendo? Sí. ¿A dónde hemos llegado? O sea, en el tema de la trata, es increíble cómo el crimen organizado ha incluido la trata como uno de los productos, una vertical es un side business, un main business, yo creo que hoy en día. Y claro, por ejemplo, Chovy lo explica muy bien, pero ellos contestan, un kilo de cocaína lo puedo vender una vez. Una niña de 8 años la puedo vender 10 veces al día. Sí. Es un objeto. Pero ¿entiendes lo terrorífico de esa frase? Sí, o sea, ¿qué clase de monstruos con quienes estamos tratando? Yo no puedo creer que... Y no solamente es el lado del crimen organizado. Es quién se atreve a comprarlo. Por supuesto. O sea, es la ley de oferta y demanda. Sí. O sea, para que ellos lo puedan vender es porque alguien lo está comprando. Porque hay un mercado. Y o sea, como sociedad estamos mal. Que tengamos gobernantes que están vinculados a ese tipo de casos, de delitos, de escándalos, y que como sociedad no los estemos cancelando en su totalidad. Sí. Insisto, nos habla de una descomposición terrorífica. Haber visto en la Cámara de Diputados a diputadas mujeres gritarle a Cuauhtémoc Blanco, ¿no estás solo? Sí. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Estamos en el país en el que no pasa nada. Es terrorífico. Estamos en un país donde el ejemplo de quien está en las cámaras, en la Cámara Alta, es perversamente vergonzoso. Correcto. O sea, lo que podemos hablar, o sea, ¿cómo puedo conceptualizar esto que pones sobre la mesa, Cacho? Sí, da vergüenza, es perversamente vergonzoso tener en las cámaras a alguien que defienda a alguien que está acusado de violencia sexual infantil. No nos vayamos tan lejos. La reforma judicial de la que hablábamos hace rato es posible porque un señor que suplió a su hijo unas horas en la Cámara de Senadores, acusado y vinculadísimo con N cantidad de escándalos sexuales, con Zucker Curry en todo lo que es la península mexicana. Acusado por Lidia Cacho, o sea, perdón. O sea, y lo tenemos ahí votando en favor de que se destruya el sistema judicial de este país. O sea, ¿en qué clase de país nos estamos
convirtiendo, ¿no? O sea, no es posible. Ahora con el escándalo de el padre Antonio, el de los Legionarios de Cristo, que otra vez, o sea, es que yo no entiendo cómo los Legionarios de Cristo pueden seguir teniendo escuelas en este país. Esta licencia para educar generaciones en nuestro país y además generaciones de un sector poblacional alto. Alguien, yo el otro día subí una nota y alguien me sigue volando la cabeza su respuesta, pero me dijo, es que ¿cómo te atreves a hablar así del padre Antonio? No lo conociste. Él iba a mi casa, me casó a mí, le dio la primera comunión a mis hijos. Sí, ¿y? O sea, ¿eso lo exime de ser un pederasta? ¿Eso lo exime de estar acusado de lo que es? ¿Sabes a cuántas casas fue a comer Marcial Maciel de la alta sociedad mexicana? ¿A cuántos niños no les dio la primera comunión? No abusó de todos, no. Pero hay 60 carpetas de investigación contra Marcial Maciel. O sea, como sociedad, ¿quién se atreve a alzar la voz para defender a un padre legionario de Cristo que está hoy en día en Barrientos acusado de ser un pederasta? ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué hay desde la forma más poética, qué hay en tu corazón para atreverte a públicamente decir que le vamos a querer más a un agresor que a alguien que ha tenido la valentía de en un país como México pararse en un MP, que me parece de los lugares más indignos que tiene nuestra sociedad, pasar por la fiscalía de donde sea que haya denunciado y posteriormente conseguir que en un país como México, de donde cada 1000 casos de abuso sexual infantil, 100 se denuncian, 10 llegan a un juez y 1 consigue la cárcel. O sea, estás hablando de una estadística que lo único que hace es desincentivarte. 0.001. O sea, es desincentivarte a alzar la voz. Cuando alguien contra esto decide alzar la voz y tú sales y dices, ay no, pobre del padre. Los legionarios siempre tan buenos. No. O sea, que la vida... O sea, ¿cómo? Y la vida de los niños que han sido abusados y la vida de esas infancias... ¿Quién lo está atendiendo? ¿Quién lo está atendiendo? Y socialmente tú lo dices muy bien. O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo cuando nos preocupamos más por el adulto, por proteger al hermano, por hablar del padre, porque la justicia no haga justicia, que del hecho mismo de lesionar la vida de un infante, de una infanta, de un niño, de una niña, Cacho? Estás trascendiendo las cosas más sagradas que hay en este mundo. Oye, y además es que si una sociedad no piensa en sus generaciones, en sus niños... Está destinada al fracaso. Estamos destinados a generar niños con violencia, a niños con frustración, a niños que quieran niños también... enojados. Hoy tenemos muchos niños enojados en las escuelas, Cacho, porque hay un abandono paterno o materno, porque les damos los dispositivos o las pantallas y es la nana. Por supuesto. O sea, no puedes lidiar emocionalmente ya en la calle, sin los adultos, no podemos emocionalmente lidiar en el tráfico. Un niño que no tiene contacto humano porque vives pegado a una pantalla en la que no sabes lo que está viendo, porque sí, tú puedes, o sea, tú le puedes poner control parental y puedes decir que no va a jugar en Roblox y puedes decir que yo le tengo que comprar los juegos porque si no, no puede comprar más créditos. Yo ahí les digo, o sea, yo creo que nosotros vamos a haber sido la última generación que vivió sin toda esta tecnología, pero que al final del día vivimos en entornos más seguros. O sea, uno creería que como sociedad hemos evolucionado cada vez hacia un mejor lugar y yo hoy discrepo al respecto. O sea, ese punto de la tecnología y cómo los papás le pasan el celular y le ponen a los Teletubbies para que se entretenga y ellos pueden estar chingando. No, o sea, no, así no funciona, porque no sabes la cantidad de peligros que existen hoy en día en la red y ni siquiera te estoy hablando de meternos a the deep web. O sea, estamos hablando de lo que hay así en la muy sencilla, en la vida cotidiana. Entra a Twitter y ya, o sea, ya no necesitas abrir ningún espacio de pornografía. Tú entras a Twitter y Twitter hoy en día ya no tiene un solo filtro para ver absolutamente nada. Lo que tú quieras ver, lo puedes ver ahí. Sí. Entonces, o sea, ¿con qué seguridad le entregas a un niño un celular? O sea, eso es un problema. No, totalmente, Cacho. Pensando en los cavernícolas y las cavernícolas que nos escuchan. La mayoría son papás. Y a mí lo que no... Yo hace unos años vi por primera vez la cifra que el agresor es el círculo cercano. Y tú abriste 75%. Y el círculo cercano es gente que el adulto, el papá, la mamá, confía. Porque tienes que ir a trabajar. En muchos casos. Claro. Porque piensas en tu círculo cercano, que es el círculo de apoyo que muchos papás, algunos los tienen, otros no, pero los deseamos, muchos papás los deseamos porque pues tengo que ir corriendo a recoger a mi hijo a algo, o tengo que ir a una junta, o tengo que trabajar, o no me dieron permiso.
es terrible que el círculo cercano esté construido. Algo no se rompió hace 1 o 2 generaciones, Cacho, para que los círculos cercanos sean los perpetuadores de la violencia sexual infantil en el mundo y en este país. Bueno, yo no creo que hace 2 generaciones. Yo creo que más bien esto es un problema de un devenir generacional Humano, sí. absoluto, Sí. que, como tú decías hace rato, dado que nunca se ha roto, yo creo que son siglos de una deuda histórica con las víctimas, donde esto estaba absolutamente normalizado. Silenciado. Invisibilizado. Normalizado. Normalizado. No existía. Sí. Es que Ha existido siempre, pero se normalizaba, Cacho. correcto, era parte de la composición familiar. No lo digas, es que es tu tío, es el hermano de tu papá. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Qué van a decir de nosotros? Esto le puede hacer muy mal a tus abuelos. Y de nuevo me regreso a la pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Pero y los niños? O sea, claro, todo el tiempo era vamos a cubrir y a proteger la estructura familiar, el qué dirán, el dónde vamos a quedar después de este escándalo. ¿Dónde? Pues donde quieras estar, o sea, te vale madres. Sí. Pero realmente nadie se hacía la pregunta, ¿y los niños? ¿Por qué? Porque daban por sentado que si te había pasado el niño, pues... Un adultocentrista. Sí. Porque además ese es otro punto. O sea, ¿a quién le crees? A los adultos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque los... Y al niño le das cosas. tachas de... Sí, exacto, de mentirosos. Sí, o de inventar. Ay, es que, claro, como el niño cree que los ponis existen y que pueden volar, entonces también debe de creer que alguien le metió la mano en la entrepierna. No, a ver, señores, estamos hablando de 2 cosas muy complicadas. Por eso a mí cuando me preguntan es que, ¿qué recomiendas? Y yo lo que les digo es, generen entornos de absoluta confianza con sus hijos. Y esto es algo que a lo cual no estamos tan acostumbrados en este país. Muchísimo menos los hombres, ¿no? O sea, en esta sociedad tan machista, el papá es una figura muchas veces muy lejana, poco afectiva. Bueno, podríamos tener otra hora de conversión respecto al rol de muchas veces de los papás. Del hombre, sí. Del hombre per se. Sí. Pero lo que yo les digo es... De la energía masculina. Correcto. De la familiar. familia. Exacto. Entonces lo que yo les digo es... Yo lo que más puedo recomendar es generen estos espacios de confianza para que sus hijos puedan llegar y contarles cualquier cosa y ustedes tengan la inteligencia emocional de que lo que les digan lo pueden recibir. No es responsabilidad del niño y vean cómo lo procesan. Sí. Pero a priori de cualquier cosa tú le tienes que creer a un niño. O sea, ese también a mí me parece un punto muy, muy importante. El explicarle a quienes hoy en día son papás que los niños te están diciendo la verdad. O sea, papá, es que a mí no me gusta irme a dormir y quedarme a dormir en casa de mis abuelos porque no me gusta. Ok, a la primera que te lo digan, entonces le preguntas. O sea, si tú permites que haya una segunda o una tercera, esto es un red flag enorme. Es que no me gusta ir a casa de tal tío porque no me gusta cómo me saluda. Pues no te tiene por qué saludar. Si no te gusta, a ver, ¿por qué no te gusta? No me quiero quedar a dormir, no me gusta cómo me agarra. No, pues no, o sea, yo creo que tenemos que entender ese tipo de cosas, ¿no? Y te digo, la relación de confianza que se tiene que construir es imprescindible. Y es importante esto, Cacho, porque, o sea, el niño y los papás construimos códigos. Hay lenguajes, hay comportamientos, hay pesadillas, o hay niños que se pueden orinar en la cama o después, o que tenga cierto comportamiento de regresiones. Claro. Y eso son algunas pistas de cosas que pueden pasar. Y los papás, mamá o papá, pueden estar alertas de este tipo de comportamientos que son los que se van manifestando, ¿no? Lo que tú dices, oye, uno es lo que te declaran verbalmente, otro es lo que te pueden declarar emocionalmente y también lo que puedes ver en el comportamiento de tus críos. Y no solamente te has vuelto, yo lo puedo decir como este símbolo de, para mí el coraje masculino está, yo lo digo aquí en estos micrófonos muchas veces, Cacho, que yo he aprendido a trabajar mucho la vulnerabilidad como un método, como una metodología. Y es un superpoder que tenemos que ir descubriendo más los masculinos, porque no somos sensibles, no somos emocionalmente abiertos. Y porque culturalmente nos han hecho el que tienes que aguantar, el que te tienes que quedar callado. Y estas mamadas de decirte los niños no lloran. No, o sea, eso yo lo dije mucho al principio y ahorita que decías todas estas cosas, el papá de mi agresor tenía una frase que a mí, bueno, yo hoy se la contesto, ¿no? Él decía, en los Riva Palacio, ni putos ni curas.
Y era como un gran statement, ¿no? Ajá. Muy macho de su parte. Sí. Y bueno, yo le pregunto, bueno, ¿y cómo vas en la cuenta de los pederastas? ¿No? O sea, ya su ex yerno y su hijo. Sí. Entonces, bueno, pues igual ni putos ni curas, pero yo le quiero preguntar cómo ven lo demás. Me parecen estos statements machistas que responden algo detrás también. Me responden algo detrás, pero también te muestran mentes muy obtusas, ¿no? Y ya estamos en 2025. Yo creo que tenemos que entender que la sociedad evolucionó y hoy el mundo es otro. Sí. Entonces, quien no quiera entender que eso está pasando, también se está quedando fuera de muchas otras cosas. O sea, yo sí soy un creyente que hay que mantener valores, principios, un código ético, un esquema moral, familiar, para poder vivir en sociedad. Pero de eso a frases como esto estamos completamente perdidos. Pero que son parte de este símbolo cotidiano de cómo se construyen las masculinidades o cómo muchas veces dejan esas enseñanzas a los niños. Claro. Entonces tienes que aguantarte, ¿no? O sea, no lloran. El mensaje es que a mí tienes que aguantar. No te puede gustar el rosa. Tú eres niño, te gusta el azul. Sí. O sea, ¿quién inventa? O sea, te pegas y te duele, no debe de llorar. No lloras. Si lloras eres niña, ¿no? O sea, son... ¿Y qué tiene malo ser niña? Pues ser fregón, ¿no? O sea... ¿O qué? ¿Por qué es malo? ¿No? O sea, sin duda, y es el momento de reconstruir también la historia desde ahí, Cacho. Claro. O sea, yo muchas veces en conferencias lo he dicho, donde ¿qué tal? Hoy muchos papás, y yo recuerdo una conferencia en un entorno donde tenía enfrente a un grupo de obreros. Y uno dijo, oye, yo tengo, se atrevió a decirlo así, le costó mucho trabajo y los demás asentían. Yo tengo mucho temor porque en el mundo donde vivimos, la colonia donde yo vivo, tengo hijas. Y me siento preocupado por la colonia. No me gusta el lugar donde yo vivo. Y no me gusta que crezcan ahí. O sea, es un dolor de un güey que tuvo los huevos para decirme, me duele, siento seguro. ¿no? Y yo les decía, sí tienes toda la razón. Seguro así están muchos entornos en donde vivimos. Y no quiero imaginar dónde vivía este hombre, ¿no? O me lo puedo imaginar, mejor dicho. Pero también yo digo, oye, este mundo femenino, este mundo de las infancias... Hoy podemos reconstruir una historia que no veo que nadie también lo está haciendo. Tenemos una mujer presidente. Correcto. Tenemos una joven... Y una jefe de gobierno. Y una jefe de gobierno. Que y creo que ocho gobernadoras más, ¿no? O sea, en términos de... O sea, estamos viviendo un momento político histórico en donde el hecho de que el tiempo de las mujeres, ¿no? ¿Y qué diferencia estamos viendo? Estamos viendo entonces a una Cámara de Diputados donde se permite que sean las mujeres quien cobijan y flanquean a Cuauhtémoc Blanco, acusado por su hermana de haber agredido, o sea, de haberla abusado sexualmente, agredido sexualmente a ella. Y entonces, en este tiempo del México de mujeres, vemos a un Cuauhtémoc Blanco cobijado por las diputadas. Entonces, ¿dónde queda la esperanza, Omar? O sea, ¿este es el México que se está construyendo? Yo creo que es una posibilidad, Cacho, a lo que iba es donde podemos también contar una narrativa distinta. Por supuesto. Donde decirles a las niñas, oye, a los niños no tiene nada malo llorar y que alguien que te diga que eres niña si lloras, negarlo, o sea, cancelarlo verdaderamente. Porque hoy la historia que podemos contarle a las niñas es que pueden llegar a ser presidentas. Más allá del rol que juegue, si te gusta o no te gusta el color que representa. Pero esa es una de las narrativas que no estamos sabiendo ejecutar o también anclar para construir unas nuevas narrativas hacia las nuevas generaciones y quitar estos estigmas, ¿no? O sea, el que decía el papá de tu abusador, que decía como, hay dos cosas que se habían, no, ni curas, ni jotos, ni curas, que mamada, cabrón. O sea, el tema de no llores porque es niña, no se vale llorar. Hay que cancelar y construir nuevas narrativas para que el futuro sea mejor a esas generaciones. Correcto. O sea, yo creo que eso es algo en lo cual como sociedad deberíamos de tener el compromiso de hacerlo porque tenemos los ejemplos para ello. Y no únicamente estamos hablando de puestos políticos, estamos hablando de que grandes empresas transnacionales hoy en día tienen a mujeres como sus CEOs, sus CFOs. Sí. O sea, hay puestos que muchos años estuvieron hechos únicamente eran exclusivos para hombres o para hombres, donde hoy en día son las mujeres quienes lideran. Yo te puedo decir, yo agradezco enormemente a que mi caso, cuando llegó a la parte de alegatos aclaratorios, en quien quedó fue en una mujer. Y yo yo estuve sentado ahí en 2 audiencias, y las 2 audiencias, yo de la magistrada Leticia Rocha, lo único que tengo es un profundo agradecimiento, porque tienen una manera de ver el mundo y de entender las cosas completamente distinto. La magistrada se detuvo, paró la sesión, me preguntó si yo estaba bien. Había una psicóloga de compañía, 2 o 3 veces me preguntó que cómo me sentía.
igual y son detalles muy tontos, realmente no lo eran. O sea, fue un decir, estoy viendo esto con completamente otros ojos. O sea, hay una parte del entendimiento que nosotros como hombres no lo vemos, y ellas como mujeres, muchas veces como madres, tienen este otro feeling de cómo pasan las cosas y de cómo deben de ser vistas. O sea, yo vi, por ejemplo, ahora que está el fin de la Suprema Corte con este último periodo, ¿no? Pero yo veía, no sé, a Margarita Ríos Fajard, a Norma Piña, las veía dar algunas sentencias o las escuchaba, y es impresionante. He escuchado también a Yasmín Esquivel decir algunas cosas realmente muy, muy interesantes. En su momento, Olga Sánchez Cordero tuvo unos posicionamientos extraordinarios respecto a las libertades, a las garantías, a los derechos humanos. Tenemos una mujer como Nayeli Ramírez, que debió de ser la nueva presidenta de Derechos Humanos de este país, y que nuevamente, por un ejercicio político, es otra mujer. Sí, bueno, pero estamos hablando de... Sí, claro. Sí, pero no una mujer. Estamos hablando de un profesionalismo con nivel, sin duda. A una persona que está completamente al servicio de un expresidente. Sí, vamos a ver las cosas como son. Entonces, yo creo que en este punto, el que las mujeres puedan tengan estos puestos y lleguen a estos espacios, sí permite que como sociedad se construya una nueva narrativa de cómo tienen que ser las cosas. Y también nos obliga a nosotros como hombres a entender que las cosas cambiaron. O sea, eso es imperante. Es lo que yo te digo. O sea, si tú sigues creyendo que educando a tus hijos con el modelo machista con el que tu abuelo se refería a tu papá o a ti hace 25 años, estás haciendo algo bien en la vida, estás equivocadísimo. O sea, no hay manera. No, ya vivimos en otro contexto. Absoluto. Tenemos otras libertades. Sí. Tenemos más ciencia, más información, más acceso a cosas que ya no podemos seguir con este tipo de statement o de esas frases que de repente marcaban la historia de las familias, Cacho. Y con ello romper esta inercia del abuso sexual, el abuso sexual infantil y de los abusos hacia las infancias. Cacho, tengo nada más que agradecerte. Hombre, a ti, al contrario. Tu tiempo, tu historia, tu labor también. O sea, yo creo que mucho más allá de que hayas venido a este espacio, lo que estás construyendo, lo que empezaste a construir hace pues unos años, 2 años para acá. Me encanta verte ahora como este símbolo de coraje masculino. Muchas gracias, de verdad. No, porque es lo que me toca. Porque es un tema de romper las inercias. Y eso también es algo que yo busco y celebro. Y más allá de mi rol, es gracias por acompañar también esta otra voz de las masculinidades que se manifiestan, que sensibilizan a otras masculinidades. Y no solamente a las masculinidades, porque eso no es un tema de banderas ni de fronteras entre masculino y femenino. Este es un tema que trasciende lo humano, Cacho, que trasciende lo social, que trasciende lo cultural, y que estoy seguro que tu labor, tu caso, tu historia, tu voz nos va a dejar huella en el presente, pero estoy seguro que también para las futuras generaciones, Cacho. Muchas gracias por todo esto que me dices, por el espacio, por la invitación, por la plática, el análisis que se pudo hacer un poco en conjunto. Y pues nada, yo mientras pueda seguir ayudando es parte de una vocación que he decidido tomar en mi vida, y tengo claro que mientras yo pueda seguir haciéndolo, voy a seguir acompañando, alzando la voz y ayudando en todos los procesos en los que yo conozca a alguien que haya tenido la valentía de alzar la voz. Gracias. Y aquí tienes tu casa, tu cueva. Muchas gracias. Un cavernícola más que te respalda. Gracias por descavernicolizarnos un poco, Cacho. Muchas gracias. De verdad. Espero vernos muy pronto. Seguro. Gracias, Cacho. A ti. Cavernícolas, gracias por estar en este episodio, por acompañarnos. Estoy seguro que deja muchas cosas en quien nos escucha. Lo que salió en este episodio, como le decíamos al principio, seguro no es fácil escucharlo, enfrentarlo, reconocerlo. Hablar del abuso sexual infantil no es algo extraño a las familias mexicanas. Eso es lo brutal de este caso, es lo brutal de este tema. Es un tema más cercano a todos y a cada uno de nosotros, porque así también lo dicen las cifras. Cavernícolas, de corazón, espero que este episodio te sume a mejorar algo en ti, en tu familia, en tu entorno, o
alguien que posiblemente tú sepas que le pueda ser útil escuchar este episodio y pensar en algo que nos dice Salvador Cacho. Si vives un episodio de este tipo, un abuso de este tipo, piensa que no estás solo. Puedes tener un amigo, puedes tener un familiar, puedes tener un psicólogo, un médico, alguien que te escuche y eso te ayude a detonar un mejor futuro para ese presente que puede ser no cómodo. Les mando un abrazo, cavernícolas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y yo les espero en el siguiente episodio. Uga, uga.